es el que además yo siento que es el que más nos repercute en nuestro día a día, ¿sí? Pero el más claro. Es muy fácil identificar la vida de nuestros padres y ver si a nosotros se nos está repitiendo algo, estamos haciendo lo mismo o completamente lo opuesto. Es más complicado saber si a la bisabuela, podemos suponer que a la bisabuela es como más fluido. Este es más claro, más estructurado, que nos está afectando cada día, ¿sí? Pero además nos sirve mucho, no para identificarlo y ya está, sino para darnos cuenta de que muchos patrones que nosotros intentamos cambiar y no lo conseguimos, es por esas memorias. Entonces, ¿qué hacemos? Como en los ciclos, saber que estamos en un ciclo, ¿de qué nos sirve? ¿Qué nos hace a nosotros? ¿Ser conscientes? Ser conscientes, sí. Darnos cuenta Para rectificarlo, pero ¿qué nos da? Una tranquilidad. Nos dejamos de desvalorizar, nos dejamos de machacar diciendo que es que siempre nos pasa lo mismo, siempre hacemos lo mismo, no veas cómo somos, es que no cambiamos, y fustigarnos. ¿Sí? Pues esto es lo mismo. Saber que estamos en una memoria, que cada vez que vamos a emprender algún tema, vamos a aprender alguna historia o queremos conseguir algo y no lo conseguimos, puede ser por una memoria de parto. Nosotros lo vamos a liberar, vamos a tener sus correcciones para hacerlo, vamos a calmar todo eso, pero además es el que más fuerza nos da para decir, no, se nos ha despertado este programa, ok, yo misma la puedo solucionar, yo elijo que este programa ahora no me esté afectando. ¿Sí? Entonces eso te da mucho poder, te da mucha fuerza el identificarlo. ¿Sí? No solo el parto, sino cómo fue los 9 meses. Entonces, a mí me tranquiliza mucho este tema y además de tranquilizarme le cojo muchas herramientas, consigo muchas herramientas para identificarlo y que pare. ¿Sí? Yo poder elegir cómo quiero estar, cómo quiero vivir o sentir las situaciones del presente, no con esos programas que están enganchados de nuestro pasado. ¿Sí? Entonces, muy bonito. ¿Sí? Bienvenidos. ¿Alguien lo ha hecho aquí ya? No. Vale, ¿qué son las memorias prenatales? Son todas las memorias grabadas, todos los sucesos, emociones, pensamientos, cambios fisiológicos grabados en nosotros durante la gestación, durante el vientre materno. ¿Sí? Que nos están repercutiendo en el día de hoy, evidentemente. ¿Vale? La huella que marca nuestras vidas es una memoria, son marcas gestacionales, improntas, emociones, creencias, incorporaciones, luego iremos viendo qué son las incorporaciones, ¿vale? Vivencias y todas y cada una de ellas se podrían definir en información traducida en estímulos que recibe el niño dentro de la barriga de mamá. ¿Sí? El niño, el bebé, el feto, no es que escuche, sino que siente, lo graba. ¿Sí? Todo lo que siente mamá, todo lo que le pasa a mamá, todas las vivencias, ella las está captando por sus 5 sentidos, ¿sí? Y el niño las está recibiendo por el cordón umbilical. Y toda esa información, ¿sí?, metida dentro del líquido amniótico, que el líquido amniótico es algo que el bebé ingiere, ¿sí?, asimila, desecha y se vuelve a beber y se vuelve, ¿sí?, porque él está haciendo pipí, todos sus desechos y se los vuelve a tragar, ¿vale? Entonces son simplemente informaciones que se quedan grabadas dentro de sus células, ¿sí? Vale. Esa información la recibirá el pequeño embrión a través de las múltiples vías de acceso a la información, procesando dichas informaciones de acuerdo a sus programas inconscientes. Es decir, no lo hagamos al revés. No es, tengo un no deseo, es decir, mamá no me quería en este momento. Y a todos los que la mamá no quería en ese momento a ese bebé, el niño ya va a tener esto. ¿Sí? Va a tener una información de no deseo. No es así. Porque dependiendo de lo que necesite el bebé inconscientemente para su crecimiento, para su evolución como ser único, ¿sí?, como alma, ¿le va a afectar o no le va a afectar esas huellas? ¿Me seguís lo que quiero decir? ¿Sí? No todo el mundo le va a afectar lo mismo. No lo hagamos al revés, hagamos qué síntoma tiene, a ver si me lleva a algo en el vientre materno. ¿De acuerdo? Porque al final, de todas las huellas, ¿cuántos días son de embarazo? 270 días más o menos, una media.
¿vale? 270, 300 días de embarazo. Una mamá, aunque esté feliz porque está embarazada, está feliz porque y pletórica y con unas hormonas y una energía y todo le funciona fantásticamente bien, no deja de sentir cosas que no le gustan, de enfadarse con alguien, de molestarle a alguien, de en algún momento sentirse abandonada, no escuchada, no atendida, ¿sí? No que sea todo el embarazo, pero algún día, y eso lo va a recibir el bebé, pero no todos los bebés, porque mamá se haya enfadado un día, le va a estar afectando eso. Entonces no entremos en él, que es muy fácil la mamá que entremos en el sentimiento de culpabilidad, ¿sí? O de miedo, ¿qué le va a pasar? La mayoría de mamás que están embarazadas siempre lo único que quieren es protegerle de traumas a la criatura. Ahora está bien, porque todo el mundo dice que las mamás las tenemos que cuidar mucho, que tienen que hacer su vida, que tienen que hacer yoga, que tienen que... Sí, es verdad, pero no solo por el bebé, sino también por ellas, por vivir y revivir este momento de su vida de la mejor forma posible, y cuidándose ella y su bebé, porque si un día se enfada no pasa nada, el niño no va a morir, el niño no se le tiene por qué... ¿sí? Y si le pasa, era el camino que tenía por el que pasar. ¿Sí? Yo recuerdo en mi embarazo que tenía miedo al trauma, miedo a que le pasara algo a él. Cada vez que yo sentía, cada vez que yo hacía, cada vez que dejaba de hacer o conseguía lo que quería o no conseguía. Y era como al final lo que le estaba poniendo al niño es el programa de ten miedo a los traumas o ten miedo a los problemas del día a día, ¿sabes? Era como que lo quería dejar limpio para siempre. No, no, al final el niño va a tener un montón de cosas también, ¿sí? Pero que ya no son cosas nuestras, sino que van inscritas en su genética justamente para su crecimiento como y su evolución. ¿Sí? Vale. A estas marcas se les llamada memoria se graba en cada una de sus células a través de la interpretación no racional sobre lo que pasó. Esto ya lo hemos dicho, ¿vale? Entonces, entramos en qué es la ecología fetal, qué es el tipo de memoria, cuáles son las que están afectando a modo general, ¿vale? La ecología fetal es el estudio del entorno que acoge al bebé, no solo dentro de su vientre, de donde está él, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, el microambiente, no solo su parte interna, líquido amniótico, placenta, ¿vale? Sino también la estructura de mamá, cómo es su cuerpo, su pelvis. ¿Sabéis cuántas memorias hay de uy, tú tienes la pelvis estrecha, te costará mucho parir, uy, yo he parido 3 veces, me va a costar muy poco? Pues, ¿vale? La estructura de mamá, ¿sí? El miedo que tenga, ¿vale? Sus genitales, el útero, la estatura y además luego el macroambiente, que es dónde vive, cuál es su entorno ambiental, cuál es su socialmente, dónde vive, qué política hay en ese momento, qué pasa a nivel socioeconómico, en el lugar donde va a vivir. Todas esas son informaciones que necesita vivir también el bebé también para subsistir, a modo de supervivencia. No es lo mismo que un bebé nazca en la Antártida, que en África, que aquí en España. Sí, no es lo mismo. No necesita el mismo tejido para aguantar el sol o para aguantar el frío. Eso es necesario también para él. Lo del inconsciente colectivo que decíamos. ¿Os acordáis que habían diferentes inconscientes? El de mamá, el tuyo propio, el de la familia, el inconsciente colectivo. ¿Vale? Pues eso también le va a estar afectando. Y es necesario, para su supervivencia. ¿Sí? Vale, entonces, vamos al microambiente fetal, que es dentro de la barriga, ¿vale? Y aquí vamos a estar hablando de la placenta, del líquido amniótico, del útero, luego vamos a ver cómo podemos tener inscritos programas, conflictos o conductas que tengamos por la placenta o por un gemelo perdido, ¿vale? Cómo puede llegar a afectar nuestra conducta por tener algo grabado con la placenta, ¿vale? Vamos a ver después cómo nos va a afectar, qué conductas y emociones vamos a tener o vamos a tender a tener a través de lo que es las emociones que se grabaron dentro del líquido amniótico. Y luego vamos a ver el útero como simbólicamente como tu primera casa. ¿Sí? El útero es tu primera casa. El corazón es tu casa también. ¿Sí? Pero el útero es tu primera casa. Entonces, ¿cómo viviste en tu primera casa? ¿Cómo querías que fuese? ¿Cómo era? Y a lo mejor estás buscando una casa en tu presente de aquella forma como fue en tu pasado. ¿Sí? O sea, simbólicamente el útero es tu casa.
cosas importantes, con lo que estábamos diciendo, del cuerpo de mamá, ¿vale? Como su edad, su estatura, la edad es importante, no es lo mismo una mamá que vaya a ser mamá a los 15, a los 20 o 30 años que a los 40, 45, ¿verdad que no lo vive la gente igual? Ahora la gente todavía tiene miedo de a los 40 quedarse embarazada. Son creencias, es experiencia pasada. Hoy en día las mamás a 40 años es lo mismo que quedarse embarazada a los 30, pero tenemos el miedo inconsciente anterior. Antes sí que a los 40 era peligroso, por los avances que había, comparado con los avances que hay ahora. Una mamá a hoy en día con 50 todavía puede tener hijos, ¿vale? Tendrán más cuidado, tendrán más vigilancia, pero pueden. Yo conozco mamás que a los 46, 47 todavía se están quedando embarazadas, ¿sí? Y en cambio hay chicas de 38 o 40 que no consiguen pareja y no consiguen tener hijos y su máxima es tener hijos y están en el miedo, se me pasa el arroz. No, que hoy en día todavía tenemos 8 años más, de diferencia. ¿Sí? Raquel, ¿me dejas ver la diapositiva anterior, el microambiente? Esa. Es placenta. Placenta. Vale. ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿Me he pasado? Ahí. Aquí. ¿Vale? La complexión, la obesidad o la desnutrición. La obesidad sí que va a ser importante, para cómo llevas el... No es lo mismo que una mamá se sienta cómoda aún teniendo un bebé, que una mamá que a los 4 meses ya está con el joder que no puedo. ¿Sí? Lo que va a estar grabando el bebé es diferente. ¿Sí? Si una mamá se pasa 5 meses diciendo a ver cuándo sale ya, esto es terrible, no ves cómo pesa, o qué mal me siento, o tengo gastritis, el bebé va a estar recibiendo que está haciendo daño a mamá. Que aún así, todos deberíamos tener esa memoria. La de, tengo miedo a hacerle daño a mamá, o le estoy haciendo daño a mamá. En el momento del parto, mamá está chillando. Mamá tiene miedo antes incluso, de cómo va a ser. Y ellos lo están captando. Y son memorias que luego le van a poder repercutir en su pasado. ¿Sí? Pero por esa regla de 3 todos lo tenemos. A unos les afectará más y a otros menos. A unos les afectará más y a otros menos. Pero si encima, además del parto, tenemos 5 meses de estar diciendo que cuando pare, pues no lo sé, pero que pare, yo quiero parir ya, ¿sí? A esa criatura todavía va a estar agravando mucho más. ¿Sí? Luego están las otras memorias, como estas tan genes. No estoy tan feliz, no he estado nunca tan feliz como estando embarazada. Hay gente que también tiene tanta alegría, tanta subida hormonal y además está tan poco preocupada por el fuera. Es decir, cuando una mamá está embarazada, baja su concentración, baja su interés por el mundo. No le importa tanto si trabaja o no trabaja, si le va bien el trabajo o no le va bien el trabajo, si su casa está limpia o no. Le importa estar. Y están por su embarazo, y descansan lo necesario, y están alegres, y tienen el tiempo para pasear, muchas de ellas. Entonces se siente como la mejor época de su vida. ¿Sí? Y eso también se graba, como bueno. O no tan bueno. Porque mandar una memoria a un bebé de lo mejor en la vida es estar embarazada, como sea un niño lo hemos liado. Pero si es una niña, a lo mejor su futuro va a estar deseando estar embarazada y va a estar más triste mientras no lo está. ¿Sí? Pero hay tantas memorias, tantas, que mejor no ponernos a pensar todo esto me está afectando, sino ver qué síntoma tengo y el que me lleve a una. Y se limpia esa, porque no todas nos repercuten y nos afectan. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. ¿Paridad qué es? Paridad es muchos partos. Muchos o pocos, o ninguno. Paridad es en relación al parto. ¿Vale? Si yo ya he tenido 2 hijos, yo voy a pensar que ya el parto ya está chupado y que además el tercero va a salir que ni me voy a enterar. ¿Vale? O otra persona que tenga muchísimo miedo al parto y que está sufriendo solamente por llegar. La historia de la mamá, a ver cómo. Además es curioso, como la mayoría de mamás que tienen mucho miedo al parto, incluso que hoy en día todavía dicen que prefieren cesárea, incluso que se la quieren programar, para evitar ese dolor del parto, aún no sabiendo qué dolor va a ser, solo está en su imaginación. ¿Sí? Y esas mujeres normalmente no llegan a la cesárea, se les escapa antes el niño.
como por alguna historia que tienen que pasar, por una experiencia que tienen que pasar aún teniendo miedo. ¿Sí? Vale. Pueden determinar múltiples perturbaciones en los procesos de la gestación e impactar en el ambiente general del feto, es decir, en el microambiente fetal. El macroambiente fetal, es decir, lo que le está pasando a mamá, lo que está pensando mamá, es lo que va a afectar en el microambiente, que es donde está el bebé. ¿Sí? ¿Vale? Y está también constituido por el entorno, por la contaminación, ruido, altitud, medio urbano, si es rural, si no lo es. ¿Vale? Factores geopolíticos, economía del lugar, la temperatura, las costumbres, las modas, los factores laborales, todo eso es lo que le va a estar afectando al bebé. Sí, pero ya no solo cómo está España mientras yo estoy embarazada, sino qué pasa en mi casa, que está en España, mientras yo estoy embarazada. Es decir, yo me quedé embarazada mientras había crisis, cuando empezó, cuando ya estaba acabando, cuando a mí me estaba afectando, cuando le afectaba a todos y a mí no, pero estaba en el miedo. ¿Sí? O cuando hubo una guerra en el país de al lado, o una posible guerra, o un atentado, o mi país está tranquilo. Vale, esto es importante, que es lo que luego vamos a estar tratando cada parte, cada etapa del embarazo. No solo va a ser los 9 meses de embarazo, y no solamente va a ser el parto, va a ser también la concepción. ¿Qué es la concepción? El momento del acto. Es decir, ¿en qué pensaban nuestros padres mientras estaban liados? ¿En qué pensaban? Si querían o no querían. Si iban a hacerlo por gusto los dos, o lo estaban haciendo en busca de la criatura, o era una noche loca de borrachera. ¿Sí? O mamá lo hacía porque papá siempre quería para que no se enfadara. Si había un sometimiento detrás o no. ¿Eh? De papá, un sometimiento de papá. ¿A cuánto tiempo se extiende la preconcepción? La preconcepción, que es antes de la concepción. Es decir, antes del acto, que en realidad parecería que es que ni siquiera está la criatura, pero ya está el proyecto. Yo cuando voy a montarme un negocio, para montar ese negocio tenía que tener una idea, ¿sí? Para que se inventara la luz, hubo que tener antes una idea. Primero hubo una necesidad, estábamos a oscuras, ¿sí? Y a alguien no le gustó estar a oscuras. Entonces vino una idea, ¿sí? Luego el proyecto y luego se inventó. Eso es todo lo que hacemos también para tener una criatura, sea buscada o no. Primero en el inconsciente de los padres o de su árbol hay una oscuridad, hay una necesidad, ¿sí? Después buscan, encuentran una idea para solucionar esa necesidad, para tapar esa necesidad que necesitan. Hay un proyecto y luego ya está invención, ya está el niño, ya está la creación, ¿sí? Entonces la preconcepción es el tiempo ese entre que te das cuenta de la necesidad, de que se te activa ese programa, que tienes la idea, ¿vale? Y luego ya te pones en marcha. Ok, la preconcepción, como me preguntaba Leti, lo normal son 9 meses antes, se contemplan 9 meses. 9 meses de embarazo, 9 meses de preconcepción. Pero eso sí, espera. Si los papás se han pasado 2 años pensando que querían una criatura y estuvieron 2 años buscándola, van a ser 2 años de preconcepción. Si en cambio no hubo nunca una idea de tener una criatura y fue una noche sin querer, vamos a contemplar esos 9 meses también. Porque en tu inconsciente, aunque tu consciente no lo supiera que necesitaba una criatura, en tu inconsciente sí, estaba esa necesidad. Pues sí, esto, ¿no? ¿Sí? Entonces la preconcepción, como lo normal, es contemplar 9 meses antes. ¿Qué pasaba 9 meses antes de que se quedaran tus padres embarazados de ti? O sea, si no fue planeado. 9 meses es cuando no es planeado. Se tiene... 9 meses es cuando no es planeado.
Y también cuando has planeado, a no ser que te hayas pasado mucho más tiempo buscándolo. Ahora, cuando hablamos de ciclos, es desde la concepción, ¿no? Si nos lleva a prenatal. Ahora hacemos ciclos. Cuando hacemos ciclos, en principio hasta hoy, hemos hecho a partir del nacimiento. Pero viste que a veces se toman esos 9 meses, son desde la concepción. En los Puedes casos estarlo si lo necesitas, si necesitas saber algo de los 9 meses, o del día de la concepción, o de antes. cuando hacías el ciclo de autonomía. El ciclo de autonomía es el que yo me independizo. Sí. Hago 9 meses antes, quiere decir, cuando yo, por ejemplo, se me independicé a los 26, Bravo. los 9 meses antes. Sí, 9 meses. Eso fue una pequeña idea de tomarlo en cuenta, ¿vale? Es como si nosotros, pero no es por la preconcepción ni concepciones, si yo, mi primera autonomía, mi primer nacimiento es cuando salgo de la barriga de mamá, pasó algo durante esos 9 meses de embarazo. Entonces, tu segunda vez que te autonomizas, que te vas de tu casa, te independizas, marca mucho, y empieza además mi momento desde el nacimiento, es que pasó también 9 meses antes de irme de casa. ¿Sí? Es como otra idea más, es un suma y sigue para buscar cositas. ¿Sí? Vale, entonces tenemos la preconcepción, la concepción, los 9, 7, 8, 10 meses de embarazo, va a depender de la persona, decimos 9 siempre, pero para globalizar, ¿vale? El parto, saber cómo hemos nacido es súper importante. ¿Sí? Y muchas veces preguntamos a los papás, a la mamá sobre todo, ¿cómo nacimos? ¿Cómo fue mi parto? Bien, hija, bien, bien. ¿Qué es bien? Pues mamá ya no se acuerda, tengo 40 años y mamá ya no se acuerda quizá. Bien. ¿Qué es bien? ¿Sí? Entonces las preguntitas tienen que ser un poquito más directas. ¿Sí? ¿Todos sabéis cómo habéis nacido? Quien pueda que lo pregunte. ¿Sí? ¿Cómo se sentía mamá? Si estaba o no estaba acompañada en el parto. Si tenía miedo o no. Si hubo epidural o no. Normal, nací normal. Parto natural. Parto natural con epidural, parto natural se me lo inducieron, ¿cómo se llama esto para las contracciones? Con la oxitocina, que lo tienen que monitorizar al bebé para que no, pues para prevenir, para vigilar, identificar que no haya sufrimiento fetal. Joder, normal. ¿Sí? Porque es lo que más va a agravar cada vez que nosotros queramos volver a nacer, un nuevo proyecto, una situación diferente, la vamos a revivir como nosotros vivimos y grabamos nuestro momento del parto. Es decir, si me pusieron oxitocina y hubo sufrimiento fetal y al final me tuvieron que llevar y correr y ir rápido y los médicos un poquito preocupados, que eso la mamá se va a olvidar porque luego cuando tenga el bebé ya se olvida. Sí, pero si le preguntas, vuelve a acordarse. ¿Vale? Si fue de esta forma, yo cada vez que tenga que emprender una cosa nueva, voy a sentir el sufrimiento. Entonces, cosas bonitas, situaciones nuevas, las voy a estar viviendo como... ¿Sí? Las voy a convertir en feas. ¿Sí? Entonces dices, es que no consigo nunca vivir en felicidad, ¿no? Por ejemplo, me cuesta ser feliz, me cuesta porque cada vez que tengo algo lo convierto en feo, o lo veo en negatividad, o lo vivo a través del sufrimiento. Pues puede ser simplemente por hormonas de parto, que se pueden solucionar, pero yo digo que te acompañan siempre. Que nosotros podemos ser muy conscientes de que como lo estamos viviendo en menor medida es como cuando yo nací, ¿sí? Y bajar el estrés de mi cabeza y decir, ay, no, tengo. Quería acabar la frase para... y en menor medida decirle a mi cerebro, tranqui, porque yo no estoy naciendo ahora. ¿Me entendéis? ¿Sí? Yo digo, al menos en el día de hoy, no sé en el día de mañana, yo en el día de hoy digo que como hemos nacido todavía nos acompaña y nos acompañará siempre. Es como un programa que se activa cada vez que yo voy a emprender algo nuevo. ¿Sí? Si naciste por cesárea, por ejemplo, luego veremos cada parto, esto es como un resumen, luego vemos las cosas bien. Si yo nací por cesárea, voy a necesitar siempre, voy a pensar que necesito siempre alguien que me ayude.
Yo no pude hacerlo solo. Hay dos formas de cesárea. Una, que ni siquiera empecé a nacer y hubo una cesárea, significa que yo voy a tener un montón de ideas, de proyectos nuevos, y no los voy a empezar, sino tengo ayuda, ¿sí? O otro caso de cesárea es empecé a nacer, hubo problemas, tuvo que acabar en cesárea. Entonces, yo tengo una idea, voy a ponerla en práctica, voy a empezarla, pero después me voy a deshinchar y voy a pensar que necesito ayuda. ¿Qué nos puede conllevar eso? Desvalorización, sentir inseguridad, creer que tienes inseguridad, creer que te estás desvalorizando. Entonces, provocarte otro conflicto secundario. Pero en realidad, si nosotros, cada vez que vamos a emprender algo, te viene el programita y te dice, no puedes solo, y tú dices, perdón, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo o no puedo? ¿Esto es un programa? ¿O realmente no puedo? Si realmente no puedo y necesito ayuda, pues la pides, compartes ese nuevo proyecto. Pero si no, dices, no, pero si esto lo he hecho siempre, lo he hecho otras veces y sí que puedo, y dices en tu cabecita, tranqui, que no estoy naciendo, ¿sí? Ya tengo 40 años, ya tengo 50 años, ¿sí? Y sí que puedo solo porque lo sé, el programa se desvanece.